Muy buenas noches, profesor Antonio Benavente. Mi nombre es Sebastián Paredes, ¿no? Estudiante del curso de Ética General. Y pues en este video le voy a explicar, ¿no? La propuesta didáctica que usted nos ha dejado, ¿no? Esta propuesta metodológica que es importante, ¿no? Que nos ayuda a saber, ¿no? Entender cuál es la mejor metodología, la mejor técnica para poder, ¿no? Llegar a nuestros alumnos y que ellos aprendan de una manera más óptima, ¿no? Son temas que hemos estado viendo alrededor, ¿no? De esta segunda fase y pues con estos trabajos que usted nos ha planteado, pues reforzamos más estos conocimientos, no solo en la teoría, ¿no? Sino también en la práctica eh, con con estos deberes, ¿no? Que usted nos deja. A ver si es que me da un segundito para poder compartir la pantalla y poder explicar el trabajo del día de hoy. Está cargando. Ok, ¿no? La clase invertida en acción, ¿no? Esto lo he puesto así para que usted se dé una idea previa de la metodología que yo he elegido, ¿no? Con respecto a la lectura que usted nos ha dejado. Y pues, por así decirlo, la clase te llevaría de título Estrategias para enseñar a argumentar, ¿no? Que está orientado al curso de comunicación y el público objetivo en este caso sería los alumnos de tercer grado de secundaria y presentado por mi persona, ¿no? Sebastián Paredes. Primero vamos a ver el contenido o el índice, como más le guste llamarlo a usted, ¿no? Como primer punto tenemos qué es el aula invertida. Como segundo punto tenemos objetivos de la sesión. Como de tercer punto tenemos qué hacen los estudiantes antes de la clase. Como cuarto punto tenemos qué hacen durante la clase. Como quinto punto tenemos la evaluación integral y como sexto y último punto, por qué usar, ¿no? Esta metodología. Bueno, primero preguntarnos, ¿no? Y responder qué es en sí la clase invertida, ¿no? La metodología que yo he elegido para presentar, ¿no? Este trabajo. A ver, la Philip Classroom o clase invertida es una metodología pedagógica innovadora que invierte la lógica tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje. En lugar de recibir la explicación teórica durante el tiempo de la clase y luego resolver tareas en casa, esta propuesta plantea que el estudiante revise los contenidos teóricos en el hogar, utilizando recursos como videos explicativos, lecturas digitales, podcasts, presentaciones interactivas o tutoriales seleccionados previamente por el docente. Sí, ¿no? Esta clase, su mismo nombre lo dice, ¿no? Clase invertida, esto nos da una idea de que es algo diferente, ¿no? A la clase tradicional. A lo largo de este video usted va a entender también a dónde va guiado también esta metodología. Este cambio en la dinámica permite que el tiempo en el aula se utilice de manera más activa y significativa. En lugar de escuchar una clase expositiva, los estudiantes aplican lo que han aprendido mediante actividades prácticas, proyectos colaborativos, debates, análisis de casos, ejercicios de refuerzo o resolución de problemas. De esta forma, el aula se transforma en un espacio de interacción, participación y construcción conjunta del conocimiento. Muy importante, ¿no? Lo que acabo de mencionar, porque sí, nosotros como docentes trabajamos con el tiempo. ¿Por qué? Porque usted también debe saber de que una hora pedagógica son 45 minutos. Es muy poco tiempo, ¿no? Para abarcar tantos temas, ¿no? Que quizás se tengan planteado avanzar por bimestre y a lo largo del año, ¿no? Así que la metodología de la clase invertida facilita un poquito más porque, eh, ¿cómo así decirlo? Ay, ya se me vino otra vez la idea a la cabeza.
El alumno revisa, ¿no? El material audiovisual, ya sea video o podcast, en su casa y ya va al aula con por lo menos algo, ¿no? Le ha tenido que captar algo de lo que ha visto en ese producto audiovisual y ya de esa forma puede desarrollar de una manera mejor, ¿no? La práctica y participar, ¿no? Junto a sus compañeros. Esta metodología, más que todo, promueve una mayor autonomía en el estudiante, ya que lo impulsa a gestionar su propio proceso de aprendizaje desde su casa. Además, permite que cada alumno avance a su ritmo, repitiendo los contenidos si es necesario y llegando al aula con una base que le facilita una participación más activa, crítica y segura, ¿no? Sí, bueno, este punto también es importante, por mi parte, yo digo mencionarlo, porque sabemos de que eh, a un docente en una aula tiene que enseñar de entre 20 o a 50 alumnos, y es complicado hacerle seguimiento, el aprendizaje a cada uno. Entonces, esta metodología, ¿no? La clase invertida ayuda, ¿no? Que el alumno comprenda mejor porque él lo puede, revisar el contenido visual las veces que quiera. Por eso ha sido una maravilla también esto de la virtualidad, ¿no? Porque ahora, si son las clases virtuales, se quedan grabadas y el alumno puede revisar, ¿no? En cualquier momento, la otra vez la clase, si es que algo no le ha quedado, ¿no? Muy claro. Durante el tiempo presencial, el docente deja de ser un transmisor de información y asume el rol de facilitador, mediador y guía, acompañado de manera presencial y personalizada a los estudiantes, atendiendo dudas específicas, fomentando el diálogo reflexivo y diseñando experiencias de aprendizaje más pertinentes. Claro, ¿no? Si es que ya han visto la teoría en su casa, entonces lo que queda eh, hacer en la clase presencial es la práctica, ¿no? Y algunos alumnos que, más que todo en la etapa de la primaria y de la secundaria, porque a mí también me ha pasado, ¿no? Que tienen temor, ¿no? A preguntar, porque los compañeros también se burlan, ¿no? Así que al hacer el ejercicio dentro del aula, nos permite tener, más que todo, nos permite nosotros como docentes guiar de mejor manera al alumno, ¿no? Porque cuando uno deja como docente, ¿no? Una práctica para desarrollar dentro de la clase, ¿no? Todos tienen que empezar a desarrollar. Y lo que, perdón, lo que normalmente se hace, ¿no? Que cuando un alumno tiene una duda, pues levante la mano y el docente se acerque, ¿no? A responder su inquietud y es mejor. La Philip Classroom también favorece la inclusión tecnológicas, educativas y el desarrollo de competencias digitales, ya que los recursos pueden ser adaptados a distintos formatos y estilos de aprendizaje. Además, fortalece el vínculo entre la teoría y la práctica y entre el aprendizaje individual y colaborativo, ¿no? Acá quiero hacer énfasis que es muy importante tanto el aprendizaje individual como el colaborativo. ¿Por qué? Porque el individual ayuda a que el alumno desarrolle su pensamiento y sea autocrítico, ¿no? Y pues con respecto para añadir, ¿no? Y terminar con el aprendizaje individual, esto ayuda a que el alumno resuelva, ¿no? Problemas. Y por su parte, el colaborativo es necesario no solo para mantener un buen ambiente dentro de la clase, sino porque en un futuro, cuando ellos también laboren, de seguro van a tener que
trabajar con sus demás colegas o compañeros. Por eso también es muy importante, ¿no? Pues seguimos con este primer punto, ¿no? Y en este momento quiero mencionar tres beneficios principales, ¿no? De la metodología invertida. No, el primero es el desarrollo de la autonomía, ¿no? El estudiante elige cuándo, cómo y cuántas veces estudiar un contenido. Uno de los principales aportes de la clase invertida es que promueve la autonomía del estudiante al disponer del contenido en formato audiovisual o digital. El estudiante elige cuándo, cómo y cuántas veces no estudiar. Es lo que también le he adelantado, ¿no? Anteriormente. Bueno, y esto lo puedo dar fe yo, ¿no? Yo como estudiante, ¿no? Porque a veces cuando, digamos, se me complica ingresar a la clase, ¿no? Por X o Y motivo, no me queda algo muy claro, puedo entrar a la clase y ver otra vez la grabación de lo que se ha hecho. Esto rompe con la lógica tradicional del aula en la que todos aprenden al mismo ritmo. En cambio, con esta metodología, cada uno gestiona su propio aprendizaje según disponibilidad, nivel de comprensión y estilo personal. Sí, claro, sí, es cierto, ¿no? Que cuando se hace dictado en las clases presenciales, los alumnos también pueden hacer preguntas, claro que sí, pero no sabe- pero tampoco va a alcanzar el tiempo para quizás que nos hagan todas las dudas que tienen en su cabeza, ¿no? Así que, y como ya también lo he repetido, lamentablemente no todos, ¿no? Aprenden de la misma manera. Así que es una gran ayuda que el alumno pueda gestionar su propio aprendizaje para beneficio, ¿no? Para beneficio suyo, ya que de esa manera va a tener los conocimientos y capacidades que se requieren, ¿no? En cada curso y no se va a atrasar. Segundo beneficio que quiero mencionar es fomenta el aprendizaje activo y colaborativo. En clase se aplica debate y se aprende haciendo en equipo. En la clase invertida, el aula se convierte en un espacio de interacción, experimentación y creación. Los estudiantes ya no son receptores de la información, sino que aplican lo aprendido a través de debates, producción de textos, resolución de problemas o trabajos grupales, ¿no? En pocas palabras, el producto, ¿no? Que deja cada docente. Claro, ¿no? Porque ya creo que quedó muchos años atrás, ¿no? La clase tradicional o la clase pasiva en donde el profesor es quien tiene que brillar, ¿no? Es el mayor protagonista dentro de la clase, ¿no? Pero en estos últimos años se ha visto que es más conveniente de que los alumnos también participen de su propio aprendizaje para, no solo para que no lo sientan ya tan pesado, sino para que vean lo importante que son ellos en su misma etapa de aprendizaje. Este tipo de dinámica fortalece el aprendizaje activo, donde el estudiante piensa, decide, defiende ideas y escucha a otros. Al mismo tiempo fomenta el aprendizaje colaborativo, ya que gran parte de actividades se realizan en equipo, ¿no? Sí, claro, este punto también me parece muy relevante porque hoy en día yo creo que, y más esto se ve a través de las redes sociales, que muchos creo que nos hemos olvidado del escuchar. Siempre es importante escuchar. Ojo, con escuchar no significa estar de acuerdo, ¿no? Pero tenemos que escuchar lo que dicen los demás y por eso también es importante de que en algunos cursos se generen debates, ¿no? Para que haya puntos de vista, pero sobre todo para aprender a escuchar lo que dice el otro compañero. El otro beneficio es mejora la comprensión. Al aplicar el contenido en situaciones reales, se construye un aprendizaje más profundo, mejor dicho. Cuando un estudiante solo memoriza la teoría, su aprendizaje suele ser superficial y de corta duración. Pero cuando aplica este conocimiento en situaciones reales o tareas concretas, lo interioriza, lo comprende y lo adapta a distintos contextos, ¿no? Por eso es de que también es muy importante, ¿no? Los trabajos, por así decirlo, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, pero hay trabajos de campo, ¿no? Donde, digamos, van
Depende del curso, ¿no? A veces a una chacra, quizás también a veces los llevan, por así decirlo, a algún sitio, ¿no? Donde puedan presenciar alguna situación real y lo que tienen como, lo que se les ha quedado como teoría, que también es importante, lo vean también en la práctica, ¿no? Porque antes sí era todo teoría, teoría, teoría. Y bueno, con la teoría solo el alumno va a memorizar para el examen, que no es lo ideal, ¿no? Obviamente que tiene que quedarse con los conocimientos, pero estos conocimientos se quedan mejor en la cabeza cuando uno los practica, ¿no? No solo si memoriza, porque si solo uno memoriza para el examen, después el mismo alumno puede preguntarse, pero ya, y esto que he aprendido, ¿para qué me va a servir, ¿no? Esa es la gran cuestión. Más que todo, esto precisamente es lo que permite la Free Classroom, ¿no? Al dedicar el tiempo a la clase en actividades prácticas, los estudiantes profundizan en el contenido, lo conectan con sus experiencias y generan aprendizaje más sólido. Según Berham y Sam, que esto lo mencionan en el 2012, ¿no? La metodología del Flipped Classroom o clase invertida tiene la capacidad de multiplicar al docente, ya que él traslada la parte teórica fuera del aula mediante recursos como videos, lecturas u otros medios. Se libera tiempo durante la clase presencial y esto permite que el docente ya no tenga que repetir la misma explicación a todo el grupo, sino que puede atender de forma más personalizada a cada estudiante, según sus necesidades, dudas o dificultades específicas, ¿no? Claro. Y esto lo podemos ver reflejado en la misma universidad, ¿no? Me acuerdo que el año pasado gran parte de los docentes, ¿no? Habían grabado las secciones, ¿no? Cada clase que ellos tenían que dictar y pues esa es hora, el tipo de clase, ¿no? eh, Más que todo se podía invertir en responder dudas, ¿no? Sobre el tema y trabajo, ¿no? Es algo que destaco de la universidad, ¿no? Que al darte por lo menos una hora en donde tú tienes tutoría con cada profesor, te facilita, ¿no? En el aprendizaje. Lo que me da pena es de que lamentablemente no todos sacan provecho de esta facilidad que nos da la universidad. No, en ese sentido, el profesor puede interactuar con grupos pequeños o de forma individual, intervenir, ¿no? En los momentos claves del proceso de aprendizaje y diseñar actividades aptas al ritmo y al estilo de aprendizaje de cada alumno. Esta posibilidad de diferenciar la enseñanza es lo que hace que el rol del docente se expanda, ya que su impacto no se limita a un espacio en general, sino que se multiplica en múltiples formas de acompañamiento, mediación y orientación. Claro, ¿no? Como dice muy bien, el docente ahora ya no está en un lugar, ¿no? Puede estar en muchos lugares. No es que sea omnipresente, ¿no? Sino que exactamente puede estar en la clase, pero en otro momento puede estar en una videollamada o en un video, y por eso por eso se menciona de que el docente ahora está no solo en la clase, ¿no? Sino en varias partes. Por su parte, Chiba y Gil en el año 2016 destacan que la clase invertida no solo reorganiza el tiempo, sino que la dinámica dentro del aula al convertir en un espacio de interacción, participación activa y construcción colectiva del conocimiento. En este enfoque, el estudiante deja de ser un receptor pasivo y de información para convertirse en protagonista de su aprendizaje y enfrentando desafíos reales, colaborando con sus compañeros, formulando preguntas y resolviendo problemas. Esta transformación en la dinámica de clase otorga un sentido más profundo al aprendizaje, ya que lo conecta con la experiencia, el diálogo, la reflexión y la acción. Es decir, aprender deja de ser un proceso abstracto y se convierte en una actividad viva, contextualizada y significativa. Claro, ¿no? Más que todo este tipo de metodologías
Como se trabaja de manera colaborativa, ya en el cierre de la clase, ¿no? Los alumnos pueden reflexionar, cuestionar, ¿no? Porque ellos mismos han hecho la actividad planteada. En conjunto, ambos planteamientos subraya que la Flip Classroom no solo cambia la metodología, sino que revaloriza, mejor dicho, el rol del docente y potencia la experiencia educativa, al conjugar la autonomía del estudiante con la cercanía pedagógica del maestro, claro, ¿no? Cada estudiante aprende a su manera y pues el docente no puede multiplicarse tampoco dentro del aula, pero sí se puede facilitar, ¿no? Para que pueda darle un espacio a cada alumno si es que se plantea esta metodología de la manera correcta. Ahora sí vamos con el segundo punto del día de hoy, que es los objetivos, ¿no? De la sesión que se plantearía, ¿no? El primero es que los estudiantes identifiquen las partes del texto argumentativo, ¿no? Pues que son la introducción, la tesis, argumentos, el título. Este objetivo apunta a que los estudiantes comprendan la estructura interna de un texto argumentativo, es decir, que reconozcan qué función cumple cada parte y cómo se organiza el discurso para defender su postura. No se trata solo de memorizar conceptos, sino de entender cómo se construye un argumento eficaz. Identificar estas partes es un paso esencial para lograr una lectura crítica y una escritura coherente. Claro, porque ya sabemos de que las partes del texto argumentativo, ¿no? Es título, introducción, tesis, argumentos, que es el desarrollo, y pues las conclusiones, ¿no? Pero si se explica, tiene que explicar, mejor dicho, por qué es importante, ¿no? Digamos, ¿no? La introducción al lector o a la persona que te está escuchando le va a dar una idea de lo que vas a conversar. La tesis es la postura que tú quieres defender. Los argumentos es por qué defiendes tu postura. Y pues la conclusión, ¿no? Lo que te ha dejado todo y la reflexión, ¿no? Que te deja. Vamos con el segundo objetivo, que es que redacten un texto propio aplicando esta estructura. Este segundo objetivo lleva al estudiante a la comprensión de la producción, ¿no? De lo que va a hacer. Ya no solo basta con identificar las partes, sino que también debe aplicarlas en un texto propio. No, aquí se desarrollan competencias como organización lógica de ideas, uso de conectores argumentativos, claridad y coherencia al defender una postura, uso de un lenguaje adecuado al propósito comunicativo. Claro, que ellos aprendan no solo las partes, sino porque es fundamental cada parte, ¿no? Los ayuda a que ellos redacten, ¿no? De una manera más coherente y de esa manera ayudarlos a facilitar, ¿no? Defender su postura que están planteando en el texto argumentativo, mejor dicho. En tercer punto es que participen activamente en actividades grupales y asuman con responsabilidad su rol. Este objetivo tiene un componente procedimental y actitudinal. Busca que los estudiantes trabajen en equipo respetando los turnos de palabra, colaborando con sus pares y cumpliendo los acuerdos grupales, ¿no? No, el trabajo en grupo también permite intercambiar ideas, escuchar otros puntos de vista, corregir errores de manera colectiva, aprender a convivir y a valorar a las diferencias, ¿no? Qué tan importantes son estos dos puntos, ¿no? Eh, a veces diferenciamos la palabra corregir de que la palabra burlar, ¿no? Porque cuando uno quiere corregir, lo hace con buena intención, ¿no? Y no de manera, a ver, por así decirlo, burlona, ¿no? Te dice, ¿sabes qué, Juancito? Yo creo que lo que tú estás diciendo está mal,
porque es tal, 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 ¿no? En cambio, si se burla, podríamos decir, ¿no? Que ya lo hacen de manera más cómica y tampoco es tan, por así decirlo, tan cómodo, ¿no? Para cada estudiante, ¿no? Ja, 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 no, ¿cómo vas a decir esto, no? Tú eres un burro, no sabes nada, ¿no? Eso sí ya sería a la burla. Pero sí es importante corregir, ¿no? Para mejorar. Y lamentablemente es algo que los alumnos de más que todo en secundaria no lo aplican, ¿no? Porque la mayoría son personas que todavía no han terminado de desarrollarse y son inmaduras. Y otro punto importante es aprender a convivir, ¿no? En esta sociedad que más que todo se enfoca en lo individualista, y claro. Hay actividades de que sí o sí uno tiene que realizar de manera individual, pero también hay que aprender a convivir con los demás y poder aceptar las diferencias y este tipo de metodologías ayuda a eso. Y como cuarto y último objetivo de esta sesión es que apliquen un valor ético como la responsabilidad en su producción escrita. Este objetivo integra el componente ético y formativo del área de comunicación. No solo busca que el estudiante escriba de manera correcta, sino que su texto tenga un propósito valioso, como defender un valor importante en su vida cotidiana, ¿no? En este caso, el valor de la responsabilidad no se enseña de forma abstracta, sino que se aplique en la redacción al elegir argumentos que respalden su importancia. Claro, cuando ellos redacten su texto argumentativo, tiene que ser algo que sea, no sé si tanto formal, pero sí que sea algo respetuoso, ¿no? Porque ellos, y más que todo, bueno, nosotros también, ¿no? Pero yo creo que tanto los niños como los adolescentes son más influenciables, ¿no? Y usted creo que también lo ha visto, ¿no? Que a través de las redes sociales, lamentablemente, hay demasiadas faltas de ortografía, que algunas veces uno sin querer, ¿no? Se le queda esa manera de escribir, y más que todo lamentablemente se hablan y se escriben muchas lisuras, ¿no? Y este tipo de trabajos también ayudan a entender al alumno de que no es necesario siempre decir, ¿no? Malas palabras, ¿no? Para argumentar lo que uno quiere, mejor dicho, para defender lo que uno está argumentando. Antes se me olvidaba, ¿no? Estos objetivos están alineados con el Currículo Nacional del 2016 y promueven competencias comunicativas, ciudadanas y reflexivas, por supuesto. Vamos con la siguiente diapositiva de este trabajo. A ver, siguiente diapositiva. Ahora sí, ¿qué hacen los estudiantes antes de esta clase? Bueno, antes de la clase, los estudiantes visualizan un video explicativo sobre la estructura del texto. En lugar de recibir explicación en clase, los estudiantes acceden a un video pedagógico breve que presenta de manera clara y didáctica las partes del texto argumentativo, introducción, tesis y argumento. Claro, lo más óptimo es de que uno como profesor o profesora grabe su propio video explicando el tema, ¿no? Eso es lo más óptimo. Pero si por ciertos motivos no se puede, buscar un material, ¿no? Ya sea en YouTube o en otras páginas que sean verídicas, ¿no? Su contenido y su investigación, poder mostrárselo, ¿no? A nuestros alumnos tampoco, porque hay mucha información a través de las redes sociales y tampoco podemos enviar un link por enviar, porque no, si nosotros como docentes no revisamos antes, estamos cometiendo doble falta, ¿no? Al no verificar qué contenido están visualizando nuestros alumnos, ¿no? Bueno, el primer punto es visualizar un video explicativo sobre la estructura del texto argumentativo. Este video no solo transmite información, sino que también facilita el aprendizaje visual, permite repasar varias veces y adapta el ritmo al estilo de cada estudiante. Además, estimula el interés por el tema, ¿no?
Según Bernes y Sam en el 2012, el uso del video educativo en la metodología Philip Classroom no solo transforma la forma en que se presenta el contenido, sino que también favorece el acceso igualitario a la información, independientemente del nivel, ritmo o contexto del estudiante. Esta afirmación parte de la idea de que en un aula tradicional todos los estudiantes reciben las mismas explicaciones al mismo tiempo, lo cual puede generar desventajas para quienes tienen dificultades de atención, comprensión o menor preparación previa. También, en cambio, cuando el contenido teórico se presenta a través de videos en el que el estudiante puede ver en su casa o en cualquier momento y lugar donde tenga acceso, se abren oportunidades más justas y flexibles. Los alumnos pueden pausar, retroceder, repetir o tomar apuntes con calma, según su ritmo de aprendizaje. Esto reduce la presión del tiempo y del entorno escolar, permitiendo que cada estudiante asimile el contenido a su manera, sin temor a quedar atrás o sentirse expuesto frente al grupo. Claro, ¿no? A veces, muchas veces yo diría, ¿no? Cuando uno está en clase presencial, digo en el colegio, ¿no? Porque en la universidad, en academias, sí permiten, ¿no? El uso de celulares, pero en el colegio mayormente no, por eso de que ahí sí o sí los alumnos tienen que tomar apuntes y a veces por hacerlo de manera rápida quizás se atrasen porque quizás algunos no redacten de manera tan rápida y con los videos que ellos ven en casa ya si ven óptimo, redactan, ¿no? Y esto va a ser a su ritmo. Vamos a ir con el segundo punto de esta diapositiva, ¿no? Toman apuntes con preguntas o dudas para resolver en clase, ¿no? Importante. Mientras observan el video, los estudiantes completan una ficha de seguimiento donde responden preguntas claves y anotan dudas o comentarios personales. Esta práctica no es solo mecánica, toma el lugar del diálogo interno con el contenido, lo que favorece la comprensión profunda. Además, estas preguntas serán retomadas en clase, lo que garantiza una participación más activa y consciente, ¿no? Claro, ¿no? Quizás el alumno ve el video, pero si no anota, la memoria es frágil, ¿no? Quizás no se acuerde. Por eso es importante que anoten sus inquietudes para que el día siguiente el docente pueda aclararlas, ¿no? Según Chiva y Gil 2016, una de las principales ventajas de la metodología de Philip Classroom es que la interacción previa del estudiante con el contenido a través de videos, lecturas o recursos digitales en casa le permite al docente planificar la clase de forma más estratégica y responder a las verdaderas necesidades del aprendizaje. Esto se debe a que cuando el alumno llega al aula con una base previa del tema, mejor dicho, el docente puede diagnosticar con mayor claridad qué aspectos han sido comprendidos y cuáles deben ser reforzados, lo cual favorece con una planificación más precisa, flexible y conceptualizada. En lugar de aplicar una enseñanza uniforme para todos, el maestro puede diseñar actividades diferenciadas, formar grupos según niveles de avance o concretos o concentrarse en los estudiantes que presentan dificultades específicas. Claro, aquellos alumnos que llegan con más dudas los podemos agrupar, ¿no? Y los que tienen menos los podemos agrupar también para poder ayudar a todos, ¿no? Y también de esa manera saber qué es lo que ha quedado claro y qué es lo que falta reforzar dentro de la clase. Y bueno, como tercer y último punto, tenemos reflexionar sobre el uso de argumentos en su vida diaria. Una de las tareas propuestas antes de la clase es que el estudiante identifique situaciones cotidianas en las que usa argumentos al opinar con amigos, al defender una idea frente a sus padres o al explicar sus gustos. Esto le permite conectar lo que aprende con su experiencia personal, lo que refuerza el valor del aprendizaje y del sentido. Según Sabelia 2011,
Todo aprendizaje significativo se construye a partir de una conexión entre lo nuevo que se enseña y lo que el estudiante ya sabe, ha vivido o ha experimentado previamente. Es decir, el conocimiento no se transmite como si fuera emociones, experiencias personales y conocimientos ya incorporados. Esta idea se sustenta en los principios del constructivismo, ¿no? Que considera al estudiante como un sujeto activo o en su aprendizaje, mejor dicho, y el conocimiento como el resultado de una construcción interna, no simplemente una repetición mecánica. En este enfoque, aprender no es memorizar datos, sino darle sentido, vincularlos con la realidad del estudiante y ser capaz de aplicar en contextos nuevos o significativos, ¿no? Claro, más que todo, este punto, como ya se había mencionado, hace que haya una conexión porque el alumno se siente identificado con el tema, ¿no? Que ve el video y esto hace que comprenda mejor la importancia, ¿no? De cada tema que se plantea en cada clase. Vamos a ir con la siguiente diapositiva. Me parece bueno, para no alargarnos mucho también, a ver, ¿qué hace el estudiante también durante la clase? Esto también es importante. Hemos visto previamente, pero ahora vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el estudiante durante esta clase, ¿no? Durante la clase el estudiante ya no recibe contenido porque ya lo vio en el video, sino que lo aplica. Las actividades incluyen, ¿no? Uno, reorganizar un texto desordenado en parejas, identificando sus partes. Esta actividad les permite reconocer en la práctica la estructura del texto argumentativo a través del trabajo en parejas. Analizan un texto incompleto o con las partes desordenadas y lo reconstruyen lógicamente. ¿Esto qué fomenta? Fomenta la comprensión estructural del género textual, el diálogo entre pares para justificar sus elecciones, la atención a los detalles y la lógica interna del texto. Claro, uno de los ejemplos que yo estaba planteando, ¿no? Que lo hagan en grupo dentro de la clase, eso lo puede ver en los materiales que están en el Word, es que se da un texto con más que todo las partes del texto argumentativo desordenados y en equipo tienen que ordenarlos, ¿no? Según Casani 2006, aprender a escribir no solo es dominar la gramática o saber poner palabras en una hoja, sino que también implica leer críticamente y reconocer distintos modelos textuales. Esto significa que la escritura se construye Esto significa que la escritura se construye en diálogo con otros textos, con ejemplos concretos que sirven de guía, referencia e inspiración. Cuando una persona se enfrenta a la tarea, ¿no? Escribir, por ejemplo, en este texto, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Un cuento, una carta o un ensayo, no lo hace desde cero. Antes necesita conocer cómo se estructura este tipo de textos, ¿no? Qué lenguaje se emplea, cuál es el tono adecuado, cómo se organiza la información, entre otros aspectos. Esta información se adquiere principalmente leyendo con atención y sentido crítico otros textos similares, así la lectura se convierte en una herramienta esencial para aprender también a redactar de manera correcta, claro. Aparte del video, también se puede dejar una pequeña lectura que refuerce, ¿no? Lo visto en el producto audiovisual, ¿no? Porque no todos los textos se escriben en el mismo tono, ¿no? Es importante, ¿no? Diferenciar de qué manera puede escribir el alumno en este texto argumentativo, ¿no? Ya en un momento dije, ¿no? De que no puede utilizar, ¿no? En este texto malas palabras, de manera no tan formal, pero sí de manera respetuosa. Y algo que me estaba olvidando, por supuesto que tiene que escribir de manera sencilla y clara. ¿Qué me refiero a esto? De que no el lenguaje que emplea en el alumno en este texto argumentativo
no tiene que ser compleja. ¿Por qué? Para que lo puedan entender todos todos los que van a leer su texto o los que van a escuchar, ¿no? Lo que ha redactado también. Vamos con el segundo punto. Redactar un texto breve, defendiendo un valor como la justicia o la solidaridad. Luego de haber analizado el modelo, los estudiantes aplican lo aprendido redactando un texto propio. Esta producción tiene un componente no solo académico, sino también formativo, porque se les propone que definan un valor ético, ¿no? Eh, Esta tarea más que todo integra la competencia comunicativa, ¿no? Que es la redacción, coherencia, argumentación, la dinámica ética del área de comunicación, valores y ciudadanía, y la expresión de ideas propias, con respaldo lógico y emocional. Sí, este punto es importante, ¿no? Yo estoy empezando a enfocarlo a que redacten un texto argumentativo defendiendo más que todo algún valor, ¿no? Porque es importante, pongamos de ejemplo, ¿no? Estos valores como la justicia o la solidaridad. Me voy a ir un poquito más por el lado quizás de la solidaridad, ¿no? Porque vemos de que en esta sociedad tan consumista, primero soy yo. Y bueno, está bien, ¿no? Uno se tiene que enfocar en sí mismo, pero tampoco puede ser egoísta y dejar a los demás de lado, ¿no? Y dejar también sus necesidades de lado. Bueno, según el enfoque por competencias propuestos por el Currículo Nacional Educación Básica Minedo del año 2006, el área de comunicación no solo busca que los estudiantes dominen las habilidades técnicas del lenguaje, leer, escribir, hablar y escuchar, sino que usen el lenguaje como una herramienta clave mejor dicho, reflexionar, expresar opiniones, argumentar y participar activamente en la sociedad, ¿no? Sí, muchos piensan de que solo en el curso de comunicación solo nos vamos a enfocar en escribir bien, hablar bien, que comprenda la lectura bien, y no es así. No, claro, eso está dentro de las competencias, por supuesto que sí, pero no podemos dejar los valores de un lado, ¿no? Así que si es que podemos enfocarlos en un tema real, ¿no? Que nos va a ayudar a reflexionar, ¿no? Sobre cómo están actuando actualmente y qué puede mejorar en esta sociedad actual, bienvenido sea, ¿no? Hay que procurar hacer eso como docentes. Y bueno, el tercer punto es compartir en grupo y recibir retroalimentación. Después de la producción de sus textos, ¿no? El anterior punto era de que produzcan textos. Después de producir sus textos, los estudiantes que comparten lo que escribieron, ya sea con sus compañeros o en un grupo concreto. Esta etapa permite el intercambio de puntos de vista, se enriquecen mutuamente y aprendan de los errores propios y ajenos. El docente interviene no para corregir directamente, sino para hacer preguntas, aclarar conceptos, motivar y fortalecer el proceso. Es claro, ¿no? Es importante este punto, ¿no? Que intercambien trabajos, ¿no? Para que ellos mismos sugieran qué es lo que cada uno podría mejorar. Ojo, nosotros como docentes también tenemos que estar bien atentos de que esas sugerencias no sean bromas y no afecten tampoco a la otra persona, ¿no? Estamos diciendo que es corregir, ¿no? Sugerir qué es lo que puede mejorar. Así que tenemos que estar muy atentos en ese caso para que sean las críticas para mejorar, pero no para hundir a la persona que ha redactado el texto. Según Zavala 2011, la retroalimentación en el proceso de enseñanza, aprendizaje, no debe limitarse a enseñar errores, sino que debe orientarse a generar reflexión, conciencia del proceso y mejorar, y la mejora continua. En otras palabras, el objetivo de retroalimentar no es castigar o corregir, sino ayudar a los estudiantes a entender qué pueden mejorar y cómo hacerlo desde una perspectiva formativa. Este enfoque, más que todo, transforma la retroalimentación en una herramienta pedagógica poderosa que permite al estudiante revisar sus propias ideas
identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades y asumir un rol activo en su proceso de aprendizaje. Lejos de sentarse en lo que está mal, se trata de abrir un espacio para el diálogo, la comprensión y comprensión profunda y la autorregulación. Claro, claro. em, el compartir, ¿no? Sus trabajos también va a generar una reflexión, ¿no? En cada alumno, así, digamos, ¿no? Así, Pepito, Gabriela, Pancho, me han dicho tal esto de mi texto y tienen razón, ¿no? Tengo que mejorar esto, ¿no? Y en un próximo trabajo ya tengan por seguro que va a redactar de mejor manera. Vamos a ir con el otro punto. Ah, importante, ¿no? Estas actividades, no tanto del que tienen que, más que todo, reconstruir, ¿no? Ordenar un texto argumentativo y de que ellos puedan también escribir un texto argumentativo hay que implementar algunos recursos, ¿no? Yo en este caso he implementado cuatro, ¿no? Uno es el cuaderno del estudiante, sirve para tomar apuntes, planificar la producción escrita y redactar el texto argumentativo final. Es el espacio de construcción personal, claro. Algunos me dirán, ¿no? Pero eso ya es muy antiguo, que ahora tenemos los celulares, las tablets, las laptops, pero acá nos encontramos con algunos inconvenientes. El primero es que las mayorías de colegios no dejan utilizar, ¿no? Este tipo de aparatos tecnológicos. Y el otro es de que, bueno, ya no es seguro, ¿no? Dejar trabajos, por así decirlo, que lo hagan todo de manera virtual, porque ya sabemos de que la inteligencia artificial, eh, por el momento en el sector educativo, los alumnos lo están utilizando para mal, ¿no? Porque, digamos, dejamos un ensayo, un informe, ¿no? Y le dicen a ChatGPT, hazme esto, y ya tienen todo, ya el trabajo resuelto. Y por eso esa no es la idea. Así que esto se puede fortalecer trabajando dentro de sus cuadernos. Y como segundo herramienta también tenemos la pizarra. El docente y los estudiantes la usan para organizar ideas colectivas, destacar errores comunes, registrar ejemplos o tesis o argumentos. También pueden usarse como síntesis finales de la clase, ¿no? Este recurso va a ser usado cuando ellos ordenen, ¿no? El texto y ¿no? Cada uno aportando, ¿no? Yo creo que esta parte va en la introducción, yo creo que esta parte es la conclusión, yo creo que este es un argumento, ¿no? Y como todos van anotando en equipo, se les va a facilitar más el ordenar, ¿no? Este texto. También podemos utilizar los que son los papelotes y las fichas, ¿no? Se usan en el trabajo grupal, los estudiantes organizan el texto desordenado visualmente o lo explican al grupo y presentan sus decisiones argumentadas. Claro, la pizarra no la pueden utilizar todos, lamentablemente, así que nosotros, o también pedirles a nuestros propios alumnos, pero más seguros de que llevemos nosotros los papelotes y ahí, completen, ¿no? La actividad de ordenar el texto. Y como último recurso tengo la hoja de reflexión. En esta hoja el estudiante responde preguntas como qué aprendí, qué valor defendí en mi texto, qué parte me costó más. Este instrumento desarrolla la metacognición, es decir, que el estudiante piense sobre su propio aprendizaje, ¿no? Claro, esta hoja de reflexión se va a utilizar cuando ya se terminen las actividades, ¿no? Porque el cuaderno del estudiante lo va a utilizar antes de la clase y durante la clase. La pizarra también la va a utilizar durante la clase, los papelotes y las servicios también durante la clase, pero la hoja de reflexión después de la clase, ¿no? Porque tiene que responder algunas preguntas, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Qué valor defendí en mi texto? ¿Qué parte me costó más? ¿No? Según Chiva y Gil 2016,
La clase debe concebirse como un espacio de construcción, no de perfección, donde el error no se penaliza, sino que se valora como una oportunidad de aprendizaje. Esta visión rompe en el modelo tradicional en el que se premiaba las respuestas correctas y se castigaba las equivocaciones. En cambio, promueve un enfoque más humano y pedagógico en el que el error es parte natural del proceso de aprender, ¿no? Desde esta perspectiva, equivocarse no significa fracasar, sino avanzar, ya que el error permite al estudiante identificar qué necesita revisar, fortalecer o replantear. Esto fomenta una actitud más reflexiva, menos temerosa y más activa frente al aprendizaje. Los estudiantes dejan de sentirse juzgados y comienzan a participar con mayor libertad, sabiendo que sus intentos, aún los fallidos, son parte valiosa del camino, claro. Anteriormente se penaba, ¿no? Aquel alumno que decía alguna respuesta errónea, ¿no? Hoy en día, para bien, ha cambiado esto, ¿no? Porque eh, te- tenemos que tener en cuenta de que el error es parte del desarrollo del aprendizaje, porque si el estudiante no se equivoca durante su aprendizaje, no va a lograr los objetivos planteados, ¿no? En cada curso. Por eso es importante. ¿Va a tener errores? Por supuesto que sí. Estos no son malos. Por eso es de que hay que, más que todo, hacer una retroalimentación, comentario para que el alumno sepa qué es lo que ha hecho mal. También en esta retroalimentación se puede hacer énfasis, ¿no? En lo que se ha hecho bien, no solo en lo que está mal, pero es importante que el alumno no se sienta atacado, ¿no? Cuando se hace este tipo de correcciones. Vamos con la siguiente diapositiva. Evaluación integral, ¿no? En este caso, yo he planteado tres, ¿no? Y son las siguientes. No, primero, la evaluación propuesta en esta experiencia educativa se sustenta en un enfoque formativo, lo que implica que no se limita a emitir una clasificación final de una actividad, sino que acompaña y enriquece todo el proceso de aprendizaje. Desde este enfoque, evaluar no es sinónimo de sancionar ni juzgar, sino de orientar, retroalimentar y mejorar. La evaluación formativa permite al docente detectar dificultades, reforzar logros y ajustar la enseñanza según la necesidad de los estudiantes, ¿no? Y esta evaluación considera el desarrollo del estudiante en tres dimensiones claves, ¿no? La dimensión cognitiva que evalúa los saberes conceptuales del estudiante, es decir, si comprende los contenidos, identifica estructuras o reconoce conceptos fundamentales. La dimensión procedimental se centra en las habilidades y estrategias que el estudiante pone en práctica, como redactar, organizar ideas, trabajar en equipo o resolver problemas. Y la dimensión actitudinal valora aspectos como el compromiso, respeto, la participación activa y la colaboración con los compañeros en el trabajo grupal. No, ahora sí paso a explicar, ¿no? Qué es lo que se va a utilizar en la evaluación formativa e integral de los estudiantes, ¿no? Primero la lista de cotejos que está en la parte izquierda. Sirve para verificar si el estudiante cumple con ciertos criterios puntuales como cómo reconoce adecuadamente la estructura de texto. Es un instrumento útil para revisar de manera clara y rápida si se ha logrado un aprendizaje específico. No permite respuestas de sí o no, o logrado o no logrado, ¿no? Que más que todo nos permite saber a nosotros como docentes qué es qué aprendizajes han logrado nuestros alumnos y también qué es lo que hay que reforzar y si es posible, ¿no? Que haga una tutoría personalizada. No, también tenemos la rúbrica analítica que está en el centro, ¿no? Que evalúa la redacción de texto, lo hace de manera desglosada en aspectos como coherencia de ideas, claridad en la expresión y orden lógico del contenido.
Esta rúbrica asigna niveles de desempeño, por ejemplo, básico, intermedio y avanzado, y permite dar una retroalimentación detallada que oriente al estudiante a mejorar. Claro, más que todo, la rúbrica analítica va a ayudar para evaluar cómo ha redactado, ¿no?, el alumno. Y por último, en el lado derecho tenemos la escala valorativa. Este instrumento se enfoca en los aspectos actitudinales y sociales como el respeto entre pares, la colaboración activa y el nivel de compromiso demostrado. Evalúa cómo el estudiante se integra al trabajo grupal, cómo se comunica y cómo construye a un ambiente de aprendizaje saludable, ¿no? Esto se va a ver, ¿no?, en la actividad para ordenar, ¿no?, el texto argumentativo y cuando cada uno cada uno se ayude entre compañeros, ¿no?, a revisar el texto, ¿no?, que ha escrito. Como afirma Zavala en el 2012, evaluar también es enseñar. Esta idea destaca que la evaluación no debe ser vista como una etapa separada del proceso educativo, sino como una parte activa del mismo. A través de la evaluación, el docente no solo comprueba logros, sino que también ayuda al estudiante a tomar conciencia de sus avances y áreas de mejora, favoreciendo el aprendizaje autónomo y flexible. Finalmente, ¿no?, este enfoque integral de la evaluación reconoce que el aprendizaje no es un acto únicamente intelectual, sino una experiencia que comprende el saber, hacer y el ser. No se trata únicamente de valor de un producto final, como un texto redactado o una respuesta correcta, sino que entender cómo el estudiante llegó hasta allí, ¿no? Qué estrategias usó, cómo se relacionó con sus compañeros y cuánto creció, ¿no?, en el proceso, ¿no? Es importante lo que dice actor, ¿no? Porque, autor, mejor dicho, porque destaca de que no es solo presentar el producto final, sino que el alumno tome conciencia de lo que acaba de hacer, ¿no? De lo que acaba de hacer con sus conocimientos y esos conocimientos lo han ayudado, sí, a redactar, ¿no?, un producto óptimo como lo es como lo es, ¿no?, el texto argumentativo. Y también se tiene que, nosotros como docentes, que los alumnos comprendan de que la evaluación no se aplica para juzgar al estudiante, ¿no?, sino sí, para saber cómo está, pero sobre todo para poder ayudarlo, ¿no?, en su proceso de aprendizaje y de esa manera no se atrase, ¿no? Porque lo último es de que no se atrase en esta etapa muy importante, ¿no? Como es tanto la escolar como la universitaria. Vamos con el último punto, me parece, sí. ¿Por qué usar, ¿no?, la clase invertida? Eh, Más que todo, las metodologías activas como la clase invertida o el aprendizaje basado en proyectos buscan transformar el rol del estudiante en el aula, promoviendo una participación más consciente y responsable. A continuación, voy a explicar, ¿no?, algunos de sus principales beneficios. Uno es de que mejora el clima en el aula y la atención individualizada. Cuando los estudiantes participen activamente, se crea un ambiente más respetuoso, colaborativo y positivo dentro del aula. Al mismo tiempo, a liberar el tiempo que normalmente se dedica a la exposición de contenidos, el docente puede prestar más atención a las necesidades específicas de cada estudiante, brindando acompañamiento individual o en pequeños grupos. Esto fortalece el vínculo pedagógico y permite atender mejor los ritmos y estilos del aprendizaje, ¿no? Muy importante este tema, ¿no?, de mejor el clima en el aula y la atención individualizada, ¿no? Porque en este trabajo, en donde van a tener que ordenar, ¿no?, un texto argumentativo, quiero que los alumnos se den cuenta que teniendo colaboración, ayuda de sus compañeros, van a lograrlo de manera más fácil que de manera individual. Y por supuesto, como ya se ha repetido, yo creo que en este video, que el alumno
pueda tener el beneficio de tener una atención individualizada, ¿no? Por parte del docente, ya que no todos aprenden de la misma manera y no todos tienen las mismas inquietudes, ¿no? Luego potencia el rol del docente como guía, mediador y facilitador, ¿no? En lugar de ser el único transmisor de información, el docente asume un rol más estratégico y reflexivo. Actúa como un facilitador del aprendizaje y guía a los estudiantes en sus procesos de descubrimiento, propone desafíos y promueve la reflexión crítica. Esta transformación del rol del docente favorece un aprendizaje más profundo, ya que se fomenta el diálogo, la autonomía y la interacción significativa. No, quizás algunos docentes que son más de antaño dirán, ¿no? Pero ahora me están quitando los alumnos el protagonismo, ¿no? Yo que soy docente, yo que estoy parado frente a 20, a 50 alumnos, yo sé más, ¿no? Tampoco es correcto eso, ¿no? Porque entendamos de que nosotros también los profesores no somos Dios, así que somos humanos, también nos podemos equivocar y por eso también es importante que el alumno participe porque no solo porque él se sienta importante, ¿no? Dentro de su propio aprendizaje, sino porque también nosotros aprendemos, ¿no? De ellos, aprendemos a identificar nuestros errores como docentes, ¿no? Por ejemplo, en esta parte al final reflexiva, un alumno nos puede decir, no, profe, yo sugiero, ¿no? Que para la próxima clase se utilice tal instrumento para plantear esto, ¿no? Y pues efectivamente quizás él o ella esté lo correcto y podemos plantear y eso ayuda a que se fortalezca, ¿no? El vínculo entre el estudiante y el docente, ¿no? Como en este caso, como en estas actividades planteadas, ¿no? Que eh, más que todo en la actividad grupal, ¿no? Ordenar el texto, donde los alumnos también van a poder, tanto en esta como en la redacción del texto individual, preguntar al docente cuáles son sus inquietudes y de qué manera puede mejorar el producto final, ¿no? Que es el texto argumentativo. Vamos con el segundo, con el otro punto, ¿no? Combina recursos digitales y estrategias activas, fortaleciendo el aprendizaje significativo. La incorporación de tecnología en la educación y recursos digitales como videos, plataformas interactivas o simulación, etcétera, se complementa con técnicas pedagógicas activas, ¿no? Como debate, mapas conceptuales, resolución de problemas, aprendizajes colaborativos, entre otros. Esta combinación hace que los contenidos se relacionen con la vida real del estudiante, lo que favorece un aprendizaje significativo, duradero y contextualizado, ¿no? Claro, es importante utilizar los recursos digitales porque de esa manera no solo facilita el aprendizaje del alumno, sino de que también ellos están más familiarizados, ¿no? Con este tipo de herramientas y al ver que nosotros las utilizamos, lo van a ver, ¿no? De mejor manera. Ahora, un punto también, claro, eso se ve reflejado en el video previamente, ¿no? Que van a tener que revisar antes de llegar al aula, ¿no? Para esta sesión. Pero también hay que entender de que no todos recursos tecnológicos, ¿no? Sí, está bien, nos va a ayudar, nos ayuda, mejor dicho, pero también es importante de que sigan utilizando los recursos tradicionales, ¿no? Lapicero, lápiz, ¿no? Plumones, en la misma pizarra, eh, no, por el tema ya mencionado, ¿no? De la inteligencia artificial y que lamentablemente está haciendo que los alumnos ya no piensen tanto al momento de realizar, ¿no? Alguna actividad educativa, ¿no? Y es lo que se quiere disminuir. Así que sí, hay que utilizar los recursos digitales, pero hay que saber cómo también, cómo podemos utilizarlos para llegar de manera más efectiva a nuestros alumnos. En este caso, ¿no? Yo tendría que revisar video por video a ver cuál se acople más, ¿no? A que se explique de manera más interactiva y eficaz, ¿no? Los puntos del texto argumentativo, que es el tema que se tocará en esta
sesión, ¿no? Y para finalizar, según Hamid y Mike en 2013, la clase invertida incrementa la autonomía del estudiante, ya que le permite acceder a los contenidos a su propio ritmo, revisar los estudiantes. Más que todo también incrementa, ¿no?, la autonomía del estudiante, ya que le permite acceder a los contenidos a su propio ritmo, revisar las explicaciones cuando lo necesite y llegar a la clase preparado para aplicar lo aprendido. Además, estos autores destacan que mejora el rendimiento académico al permitir una enseñanza más personalizada y activa y favorece la colaboración entre estudiantes al fomentar, ¿no?, el trabajo en equipo y la construcción conjunta de el conocimiento. Sí, siempre como docentes nosotros tenemos que tener en claro que siempre va a ser importante eh, ver la manera en cómo nuestros alumnos pueden, más que todo, captar ahí ya se me fue la palabra, los conocimientos, ¿no?, que le queremos transmitir. No solo conocimientos, ¿no?, quizás también estrategias, valores, ¿no?, porque también los docentes no solo transmiten conocimientos. Así que en este caso, con la ayuda de la clase invertida, podemos facilitar el aprendizaje porque el alumno va a poder repetir cuantas veces se le sea útil el video y ya en el aula ya hacer la actividad, ¿no? Porque si quizás utilizamos la metodología tradicional, que es la que el docente primero explica la clase y después deja la tarea, quizás no ha habido tiempo para responder todas las inquietudes. Al final, el alumno quizás tuvo algunas dudas y no va a traer un producto óptimo, ¿no?, a la hora. Así que, para que tampoco sea tan pesado, porque yo creo que no es tan pesado que miren un video de entre 5 a 10 minutos y que ellos anoten qué es lo que han entendido y cuáles son sus inquietudes. Y ya cuando están en la clase, donde están más activos, hacer las actividades más fuertes, ¿no? En este caso, durante la clase. Ordenar de manera colectiva un texto y que ellos mismos redacten un texto sobre algún valor, ya sea la justicia, ¿no?, entre otros valores. Por su parte, Álvarez en el 2012 señala que las metodologías activas no solo generan mayor comprensión por parte del estudiante, sino que también promueven una experiencia educativa más rica, autónoma y flexible, donde se desarrollan tanto habilidades cognitivas como sociales. Claro. Eh, esta, eh, este tipo de metodologías va a generar que el alumno, más que todo, trabaje de manera individual y grupal, ¿no? Que es lo que se quiere, ¿no?, dentro, no solo del curso, ¿no? Si yo creo que la enseñanza en general, ¿no?, que el estudiante se pueda desempeñar de ambas maneras y tanto con los recursos tecnológicos como los tradicionales, si los enfocamos a situaciones reales, el alumno se va a sentir identificado y va a sentir la importancia, ¿no?, de actuar, ¿no?, en ciertos temas dependiendo del curso que se está planteando, ¿no? Y ya, no, volver a repetir, ¿no?, de que ya estas tareas con la metodología invertida no los va a sentir tan pesadas, ¿no?, el alumno, porque ellos están acostumbrados, yo creo, que a ver videos, así que yo creo que no se les va a hacer pesado ver un video y anotar todas sus inquietudes de que, digamos, que se lleven, ¿no?, actividades del libro o resolver, ¿no?, preguntas o algunas inquietudes dentro de casa y como ya lo decía también, de que ya no es seguro también dejar tareas de manera virtual, ¿no? Porque con inteligencia artificial ya la inteligencia artificial le puede hacer prácticamente toda la tarea al alumno, así que es mejor ver que la actividad lo hagan dentro del aula presencial
que dejar, ¿no? En la plataforma virtual, aunque, bueno, obviamente hay colegios, yo creo que la mayoría de colegios ya está implementando las plataformas virtuales, es algo que se va a quedar claro, pero nosotros como docentes podemos plantear de que redacten el texto de manera, por así decirlo, si es que sí o sí tú como docente quieres dejar la actividad para la casa, mm, de manera es que, más que todo escrito a mano, ¿no? Porque por lo menos ya se van a dar el tiempo de, si es que han visto la inteligencia artificial o alguna otra página, de leer la información antes de escribirla, ¿no? Y de algo se les quedará sobre lo que están leyendo, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el día de hoy, ¿no? Haciendo un pequeño resumen, ¿no? Cómo estoy planteando esta clase de comunicación, en donde se enseña, ¿no? Cómo producir un texto argumentativo, ¿no? Antes de la clase se tienen que dejar la tarea que revisen, ¿no? Un video que redacten sus preguntas dentro del aula, dejarles dos actividades. La primera, en grupos, es de que, por así decirlo, ordenen un texto y la segunda es de que redacten también su texto. Y tampoco les vamos a dejar decir redacten medias hojas, ¿no? Lo que alcance, ¿no? Si es posible, con 5 líneas yo creo que está bien, ¿no? Para que también pasen a la actividad reflexiva, ¿no? Es donde se hacen comentarios, no solo entre compañeros, sino también con el profesor. Y bueno, es lo como estaría planteando, ¿no? Esta clase, y claro que la teoría también me ha ayudado. Muchas gracias, profesor Antonio Benavente. Espero que nos vuelva a grabar un video de acá para el próximo fase. Yo estoy seguro que sí, porque estos temas nos ayudan a ser mejor docentes y poder formar de manera más óptima a los futuros profesionales de nuestro país. Muchas gracias, yo soy Paredes y conmigo será hasta la próxima.